Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se arrancan uvas de los espinos o higos de los zarzales. Así todo árbol bueno da buenos frutos y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial es el que entrará en el reino de los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Su reverenda Madre, reverendas hijas, ser fieles. Tenemos hoy ya el séptimo domingo después de Pentecostés. Hoy me gustaría entonces hablar de un tema importantísimo que es los frutos de la Santa Misa. Entonces la Santa Misa, sabemos, es la reactualización del sacrificio del Calvario de manera incruenta. Es la pasión y muerte de Cristo nuestro Señor que vivimos en tiempo presente. Es el mismo sacrificio del Calvario. O sea, es el árbol que siempre da buenos frutos que Dios dejó aquí en la tierra, por el cual recibimos la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y su cuerpo santísimo, el santísimo sacramento, pero a través de la pasión y muerte que sufrió Jesucristo. Entonces vamos a analizar los efectos de la misa, o sea, los frutos, porque claro, como es el árbol más frondoso, más importante, es el corazón de la Iglesia Católica, la Santa Misa, hay que saber lo que Dios nos quiere dar y cómo beneficiarse, ¿sí?, de ese fruto, de ese árbol. Entonces primero hay que decir lo que la misa nos aprovecha, aunque no estemos presentes, ¿sí? Cuando estamos ausentes de una misa, siempre hay misas que están celebrando, que son agradables a Dios en todo el mundo, válidas, lícitas, y que Dios reparte sus frutos de esas misas a todos nosotros. Por el solo hecho de celebrarse la Santa Misa, aunque no se asista, en cuanto que Jesucristo ofrece a su Padre, unido a su Iglesia, el Santo Sacrificio, entonces todos los fieles se benefician si no ponen obstáculo. Y hay muchas referencias de esto, por ejemplo en el ofertorio, que rezamos junto con el sacerdote por todos los fieles cristianos vivos y difuntos en el memento que se ofrece. También en otra parte del ofertorio decimos: lo ofrecemos por nuestra salud y por la del mundo entero. ¿Por qué? Porque los que no son católicos se pueden llegar a salvar, Dios quiere que se salven, entonces en potencia se benefician, porque Dios les da inspiraciones, les da gracias para que se conviertan. Y los que están en pecado mortal también, envía gracias para que puedan arrepentirse también. Y por ejemplo, en el Orate Fratres, los fieles repiten después del sacerdote, que dice: por utilidad nuestra se ofrece el santo sacrificio, por utilidad nuestra y para toda la Santa Iglesia Católica. Sí. Esto se refiere a todas las misas, lo que producen en sí mismas las santas misas. Y en el Unacum famoso, con el que empezamos el canon, dice: ofrecemos a la Santa Misa por todos los que profesan la fe católica y apostólica. Es la oración de Cristo con su Iglesia. En esa famosa Unacum, ustedes quizás han escuchado. Pues resulta que Jesucristo y toda la Iglesia rezan en ese momento por la Iglesia Católica.
y por todos los que mantienen la fe católica. Ahí se menciona al Papa, al obispo del lugar, ¿sí?, que nos corresponde, en este caso el de la Antigua nos corresponde a nosotros, lo mencionamos en la misa. Entonces fíjese cómo el que está rezando esta oración es Jesucristo y su iglesia. Entonces, si todavía son católicos, se reza por ellos, porque Cristo es el que está orando. Sí, los incluye, Jesucristo. Y pues alguna razón ya no están dentro de la iglesia, pues Cristo mismo los va a dejar de mencionar. Eso es obvio. Les digo porque hay mucho debate en el mundo acerca de este tema, del Unacum le llaman. Dicen que aquellos que rezan el Unacum están automáticamente en comunión con la doctrina de los papas y del Concilio Vaticano II, y no es cierto, claro que no. Porque que está rezando la oración de Jesucristo con su iglesia, ¿sí? Entonces Jesucristo menciona al Papa y solamente Él sabe hasta cuándo va a ser Papa, o si es Papa o si no es Papa. O sea, Jesucristo lo sabe. Entonces uno no va a decirle a Jesucristo, no menciones al Papa, imposible. ¿Quién es uno para decirle a Jesucristo qué rezar y qué no rezar, no? Es para que vean hasta dónde llega la ceguedad de mucha gente, ¿no? Y también hay que mencionar, siguiendo a Monseñor Lefebvre y lo que se ha hecho todas estas épocas de la crisis, se reza por el obispo del lugar también. A nosotros nos corresponde de la Antigua. Entonces, cuando nos pregunten quién es su obispo, hay que decirles, el obispo de la Antigua es nuestro obispo. Y rezamos por él todos los días. Pero no lo obedecemos porque él está destruyendo la Iglesia Católica, está ayudando a destruir. No queremos cooperar en ello. Entonces trabajamos en direcciones opuestas, por eso no podemos ir a ellos a trabajar juntos. Pero mientras se convierte, pues, tenemos la jurisdicción de suplencias, obedecemos, ¿sí?, a los superiores de los obispos y de los papas, que son todos los doctores de la Iglesia, los apóstoles, el magisterio de la Iglesia. Entonces la Iglesia nos da ese permiso de seguir actuando con esas autoridades mientras se conviertan las delegadas que Dios dejó en la tierra, que son el obispo ordinario y el Papa. Entonces, ¿qué pasa? En todas las misas que se celebran en este momento en el mundo, no todos reciben ese beneficio, porque depende del fervor, de las disposiciones con que se unen espiritualmente a todas las misas, al sacrificio de la cruz, al amor de Dios, a los mandamientos, a la fidelidad a Cristo. Y la integridad de su fruto, en todas sus fuerzas, solamente se puede aplicar a los bautizados. En el acto, ¿sí?, de manera actual. A los miembros de la Iglesia Católica. A los otros Dios les da gracias, pero claro, depende de ellos que las aprovechen, pero de vez en cuando les manda gracias por la Santa Misa. Gracias a la Santa Misa Católica. Entonces, en general, para los que participan y asisten, ahora vamos a hablar de los que asisten a misa, ¿sí? Es otro criterio diferente de cómo reciben gracias los que asisten a misa, a la Santa Misa. Entonces, reciben gracia los que asisten a misa en el grado en que tengan contrición por sus pecados, amor a Dios y que participen de la pasión de Cristo. Pero todo ello siempre y cuando tengan la fe sin compromiso, y que la fe católica sea pura y sin mancha. Porque acuérdense que la Santa Fe es la condición para entrar a los sacramentos, a la Iglesia, a la gracia, a los tesoros de la Iglesia. Pues aquellos grupos que están comprometiendo la fe, ¿sí?, no son capaces de transmitir todo el fruto. No sabemos cuánto, solamente Dios sabe. Pero los que asisten a misa tienen que saber que se asocian a la fe del celebrante. Porque somos una, o sea, la Iglesia Católica es una. Y como es un acto divino con Cristo, el que no trae la fe como Cristo la quiere y la predicó, se separa de la misa y no recibe el fruto.
tanto el celebrante como los fieles. ¿Cuánto? No sabemos qué tanto, pero es que no se está cumpliendo la condición primera, que es tener la fe católica para poder participar de los sacramentos. Por eso es que el tema de la fraternidad de San Pío X, que es muy reciente, ellos en la práctica apoyan muchas doctrinas modernistas y liberales. Entonces, al participar en las misas de ellos, están violando este primer principio. No tienen la fe como Dios la quiere para poder tener acceso a los sacramentos y a la gracia. Por eso la Iglesia prohíbe que aquel que es sospechoso de herejía, por aprobar o por tener doctrinas escandalosamente contra la Iglesia Católica, contra la doctrina, los fieles no quieren, la Iglesia no quiere que vayan a las misas de esos sacerdotes comprometidos por la fe. ¿Sí? Eso está en las leyes de la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Después de tener ya la fe inmaculada, las disposiciones deben ser la contrición de los pecados, el dolor por los pecados, el amor a Dios y la participación en la pasión y muerte de Cristo. En ese grado recibimos la gracia en la Santa Misa, los que asisten a la Santa Misa. Y materialmente los ministros, como están más cerca del Santo Sacrificio, reciben más gracias, si es que están dispuestos. O sea, los acólitos reciben más, si no se duermen, si están atentos, si están están participando de la pasión y muerte de Cristo con mucha fuerza y con mucha atención, reciben más. Si tienen más disposición los acólitos que los fieles, reciben más los acólitos, sí, que los fieles, porque están más cerca del sacrificio santo. Claro, el sacerdote recibe más, es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces hay muchas alusiones en la Santa Misa de que se reza por los presentes, lo que asistan a la Santa Misa. Por ejemplo, en el ofertorio se dice se reza por todos los presentes. O en el Orate Frater se dice: orad, hermanos, para que mi sacrificio, que también es el vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. También en el Memento decimos: acuérdate, Señor, de todos los circunstantes, o sea, los que están presentes, por quienes te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen ese santo sacrificio por sí y por todos los suyos. Entonces, eso es lo que hay que decir de los que asisten a la Santa Misa. Entonces, primero vimos en general cómo aprovecharse de las Santas Misas que se dicen en todo el mundo, que es una práctica que la gente ya no hace. O sea, uno en espíritu, no en televisión ni en internet, no online o nada de eso, no. O sea, por la fe uno se une a todas las misas del mundo y participa por la fe, deseando y pidiendo a Dios que reciba esos frutos de la Santa Misa en su alma. Es la comunión, es la misa espiritual, o la comunión espiritual también, que es lo que se hace más urgente hoy en día. Eso tiene más mérito que asistir a una misa de un sacerdote que compromete la fe, es obvio, claro. Pues nos quedamos en las casas, por eso no vamos a la San Pío X, a menos que sea un peligro de muerte, ¿sí? Que eso es lo que la Iglesia dice, ¿no? Para aquellos que están comprometiendo la fe de manera pública y escandalosa. Entonces, hay que saber también que la Santa Misa se aplica también de manera especial a ciertas personas. O sea, el sacerdote tiene siempre una intención especial que Cristo respeta y Cristo nuestro Señor aplica. Y puede aplicarse una misa por una intención de petición o para pagar pecados, para pagar purgatorio, o por cualquier otra intención natural, ¿no? O supernatural, lo que se quiera. El Concilio de Trento dijo que se pueden ofrecer misas para pagar pecados, penas, satisfacciones y cualquier necesidad. Y se aplica infaliblemente en medida y en grado solo conocido de Dios, porque también depende de las disposiciones de las personas, ¿no? Por eso aquí, por ejemplo, cuando se dice que hay el privilegio sabatino de la Virgen del Carmen para sacar del purgatorio, ¿sí?
Es una creencia piadosa que es el sábado siguiente, porque realmente depende de Dios, ¿no? En su justicia, Él sabe cuándo la persona se la merece. Y también depende de la Santísima Virgen María lo que pida. Y eso también va para las misas gregorianas. O sea, cuando la Iglesia abre sus arcas de indulgencias para sacar ánimos del purgatorio, la Iglesia ya aprobó que 30 misas consecutivas aplicadas por un alma, ¿sí?, hacen que la persona se vaya al cielo después de las 30 misas. Pero Dios aplica las 30 misas cuando Él quiere, no necesariamente en este año, o cuando termina el Padre de decir las misas, no. Dios las aplica cuando Él quiere, de acuerdo a la justicia y a su sabiduría y a su decisión. ¿Por qué? Porque el sacerdote hace las veces de Cristo al establecer esta intención. Entonces, esto, como fruto de lo que pide, es ex opere operato, o sea, funciona automáticamente. ¿Sí? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, nosotros los sacerdotes ya estamos muy saturados de intenciones. Entonces, se le llama estipendio a la primera intención que el sacerdote pone en la misa. ¿Sí? Y se aplica por esa persona. Pero el sacerdote también puede tener segundas intenciones. Entonces, la Santa Misa se aplica por todas las intenciones del sacerdote, ya sea primera intención o segunda intención. Aquí lo que la Iglesia reguló es que la primera intención solamente hay que pagar como estipendio, o sea, los gastos que representan. O sea, la misa no tiene valor, pero se pagan los gastos que representa una misa, ¿no? La luz, el vino, la lavandería y lo que implica decir misa, que son gastos. Pero si el sacerdote ofrece la misa por quien dio el estipendio, por su intención, aparte puede ofrecer segundas intenciones y tiene la misma aplicación, tanto para el que pagó como para el que no pagó. O sea, porque la misa es de un valor infinito. Entonces, por eso lo que estoy proponiendo a la gente, y también a ustedes, reverendas madres, es que ustedes me pueden dar todos los días todas las intenciones que quieran, y uno las aplica en la misa. Valen igual que la primera intención, la segunda intención, valen igual porque Dios las aplica igual. Eso lo dijeron los concilios. Si la Iglesia limitó solamente una intención, un estipendio, es para evitar la avaricia en los sacerdotes. O sea, uno solamente puede recibir estipendio de la primera intención. En las segundas intenciones uno no recibe estipendio, dinero, no. Cosa que sí hacen en el lobo sordo. Y eso es gravísimo porque cobran estipendios de 2, 3, 4, 20, 100 misas, como si fueran 100 misas, y la gente paga y lo reciben. Inclusive, sí, no hablo más del tema, pero la Iglesia siempre quiso prevenir eso. Pero ahora que tenemos pocas misas, que sepan eso. O sea, uno puede seguir diciendo las intenciones de ustedes y que tienen el mismo valor, pero no me pagan nada. O sea, no pagan nada al sacerdote de ningún tipo de gastos por decir esas misas. Es que ya llegó el momento. Hay tan poquitas misas y tan pocos sacerdotes que vamos a tener que ya recibir segundas intenciones, que va a valer lo mismo como si fuera primera intención. ¿Sí? Pero no se paga. Eso no se paga, ¿sí? No se da estipendio. Quiero saber eso, quiero decir eso porque ya llegó el momento. Que un sacerdote no puede recibir más de un año de misas de primera intención, no puede. Sí, porque después sí, usted sabe, es obvio, porque humanamente hablando, después no se pueden decir esas misas y uno no puede engañar a las personas, ¿no? Entonces el sacerdote es el que más recibe gracias en una misa. ¿Por qué? Porque desde el principio de la misa se ofrece la misa por el sacerdote. Jesucristo lo está ofreciendo por él. Porque él está representando a Cristo y a su iglesia. Y Jesucristo quiere que sea santo, que se santifique, que sea como él mismo, como Cristo. No solamente que lo represente, sino que realmente sea como él. Y digamos, esto es lo que más animaba a los jóvenes a ser sacerdotes. Saber que las misas iban a aplicarse principalmente a ellos mismos. Inclusive se aplica más gracias a los sacerdotes que a las intenciones de las misas.
Y también hay que saber que se pueden ofrecer misas en honor de los santos, para que intercedan por nosotros. Es una práctica piadosa de muchos siglos. Ofrezco esta Santa Misa en honor de San Francisco, por ejemplo, para que mi hija se convierta. Ofrezco esta Santa Misa en honor a San Benito para obtener la salud, por ejemplo. ¿Sí? Son intenciones que la Iglesia ha permitido, son muy piadosas. También hay que saber que uno no puede ofrecer misas públicas con fieles asistentes a esas misas, de personas excomulgadas, personas que se suicidan, personas que se queman después de morir, que los queman la cremación, personas que murieron comunistas o masones. Uno no puede hacer misas por ellos en público. En privado se puede aplicar una intención, sí, pero en privado. Nadie lo va a saber más que el sacerdote. Y Cristo, claro, nuestro Señor. También se pueden ofrecer misas en acción de gracias. Y para pedir contrición, por ejemplo, el dolor por los pecados, ¿no? Claro, o sea, tiene que saber que el sacerdote pone como segunda intención siempre a su familia, a sus hijas espirituales, a sus oblatos, a sus fieles. Siempre. Claro, si hay intenciones extras como la salud y que esta persona necesita conversión, claro, uno recibe la intención. O sea, hay que trabajar ya de esa manera y con más piedad, de alguna manera hacerme llegar las intenciones. Y basta con que yo sepa, Cristo lo va a saber también, y es suficiente para que se apliquen en primera intención, segunda intención, las misas, ¿no? Y por último, termino con lo que dijo la invitación de Cristo acerca de ese tema de la Santa Misa y sus frutos. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles, edifica a la iglesia, ayuda a los vivos, da descanso a los difuntos y se hace partícipe de todos los bienes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.